una marca muy reconocida en Colombia, AIG, que se ha destacado siempre por su calidad. Y voy a hacer algunas preguntitas de pronto para que ustedes salgan de dudas y yo también salir de dudas. Y empiezo por preguntarte de pronto, hablemos de la diferencia de los colores. Hay gente que, véndame el azul, véndame la naranja, véndame la negra, mira, aquí tenemos negro. Principalmente el color no tiene tanto que ver con la instalación. Normalmente se hacen negras cuando las de equipo original son negras. Si las de equipo original eran naranjas, se hacen naranjas, o grises cuando eran grises. El color no tiene mucho que ver. Lo más importante es el material. Entonces, por ejemplo, el material es más importante inclusive que el calibre. El calibre es importante, pero lo más importante en unos cables es el material. Los cables pueden ser de EPDM o de silicona normalmente, y de eso hay muchos tipos. Entonces siempre es bueno asegurarse de que usan un buen cable, que tiene un EPDM bueno, una silicona buena. Las azules es para diferenciarlas un poco, porque son las instalaciones para gas. Los motores a gas son un poco más calientes, y los motores para gas también exigen un poquito más de voltaje para dar la chispa en la bujía, por lo que la rigidez dieléctrica de la chaqueta del cable tiene que ser mejor. Entonces, por eso es que hay unas instalaciones para gas que son un poquito más gruesas y el material tiene una rigidez dieléctrica más alta. Y si yo tengo motor gasolina y de pronto en el almacén solo hay azul, o quiero ponerle de gas. No, realmente la de gas tiene una especificación un poco mayor, entonces si se la pones a un motor a gasolina va a funcionar perfecto. Al revés también funciona, o sea, esta instalación puede funcionar para un motor a gas, pero esta es mejor. Esta es mejor porque el material aguanta más temperatura, tiene mejor rigidez dieléctrica, entonces pues siempre recomendamos esta. Pero esta fácilmente la pueden poner en un motor a gasolina y no hay ningún problema. Y cuando hablamos de cables, que he escuchado que dicen que hay cables conductivos, cables resistivos, ¿cómo es ese tema? Sí, mira, básicamente lo que hace el cable es llevar una corriente o un voltaje realmente a la bujía. Y entre los dos electrodos de la bujía salta una chispa que es la que enciende la gasolina. Entonces ese alto voltaje tiene que llegar a la gasolina para que genere la chispa. Y entonces hay dos tipos de conductores, resistivos e inductivos. El inductivo tiene la ventaja de que llega mucho más limpio la corriente y el voltaje al pistón donde se va a generar la corriente. El resistivo básicamente hace que se pierda un poquito el voltaje que va a llegar, entonces es un poco más ineficiente. Entonces siempre buscamos que se use cable inductivo, que tiene dos ventajas: llega más potencia, digamos, a la bujía, y la otra ventaja es que la supresión del ruido electromagnético, que puede hacer ruido con el computador del carro, con el radio, con los sensores, se atenúa mucho más con el cable inductivo que con el cable resistivo. Entonces los cables inductivos son un poquito mejores. O sea, un cable, porque un cable de bujía no es un cable común y corriente el que tenemos en la extensión de la casa? Los cables de antes, si usted mira uno de un Ford 55, eran de cobre. Pero igual tenían el recubrimiento. Eran de cobre y tenían su recubrimiento. El problema es que el cable viene actuando como una antena casi, porque lo que ocurre en el pistón es que hay una pequeña explosión cuando se prende la gasolina, y eso genera un ruido electromagnético que se tiende a devolver por ese cobre cuando era así antes. En los carros viejos no importaba, pero ya después empezaron a ponerle sensores y computadores y cosas, y ese ruido electromagnético causa interferencia con esos sensores. Entonces eso hay que atenuarlo, y para eso se usan los cables resistivos y mejor aún los cables inductivos, los que son bobinados. Lo que se refiere es que el aislamiento es para que no tenga interferencia con los sensores, porque los carros modernos ya son muy electrónicos, tienen mucha electrónica y ya las cosas han cambiado, ya los cables son diferentes, pero hoy salimos de la duda en cuanto al grosor y en cuanto al color, ¿cierto? Sí, señor. Es muy importante el cable, el conductor del cable y el material de los capuchones, porque muchas veces está todo bien y el capuchón, al ser de mala calidad, entonces la silicona se cuartea con el calor o se daña, entonces se pierde toda la instalación. Y ya para terminar, pues AIG siempre lo hemos distinguido por arneses y gomas, por instalaciones, cables de alta, pero ahora incluyeron bobinas, bueno, hace un tiempo, bobinas. Sí, tenemos bobinas, tenemos algunos otros productos, fabricamos las mangueras de radiador, fabricamos los bujes de poliuretano, y sí, siempre tratando de hacerlos de la mejor calidad, y siempre enfocados en
que el cliente esté satisfecho con nuestros productos. Que las bobinas también tienen el mismo respaldo que siempre hemos conocido de las instalaciones de AIG, impulsando esa línea. Y las Correcto. mangueras. Ya, ya quedó comprometido. Sí, señor.